Vamos ahora entonces a disponernos a escuchar la voz del Señor aquí en Primera a Timoteo, capítulo 4, donde hemos estado ya predicando durante varios meses y obviamente vamos a seguir. Hoy vamos a analizar, hermanos, en el capítulo 4, el verso 13. Este dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que vamos a ver hoy precisamente responsabilidades ministeriales en el culto público. De eso se trata. Responsabilidades ministeriales en el culto público. Nos estamos encontrando con un texto sencillo, a simple vista sencillo, elemental. Pero en verdad, hermanos, es un texto que está cargado de peso para nosotros los ministros, pero para la iglesia también, por lo que vamos a explicar. Realmente, nada de lo que Dios nos enseña es liviano o de poco valor, precisamente por las necesidades que nosotros tenemos como iglesia. Realmente Dios en su provisión nos está dando exactamente lo que necesitamos. Por tanto, nosotros debemos prestar atención a que si Él nos está dando algo, ese algo es de suma importancia si es que yo voy a crecer espiritualmente, si es que voy a ser salvo o si es que voy a ser santo. Tenemos que prestarle mucho cuidado a lo que el Señor nos está ofreciendo. Realmente, este pasaje es importante también por la responsabilidad de los ministros, quienes están con el peso de traer al rebaño aquellas cosas que ellos necesitan, como bien lo decía el profeta. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y en otro lugar, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Es decir, que este Dios amoroso que nosotros tenemos, hermanos, ha organizado de tal manera su iglesia que si ésta funciona bien o que si ésta le hace caso precisamente a lo que estamos encontrando en Primera Timoteo, Dios mismo estará bendiciendo la iglesia a través de su palabra, a través de sus ministros, a través del culto público como en el que estamos en esta mañana, cuando nos reunimos como iglesia. Recuerden, cuando estamos así como hoy, somos morada de Dios. Él viene a nosotros, esta es su casa, y Él se mueve en medio de nosotros para edificar a los suyos en nuestras reuniones públicas. Entonces, después de que Pablo se concentró por un momento en Timoteo como ministro, recuerdan lo que era un buen ministro de Jesucristo, le habló de su juventud, de cómo debía ser ejemplo, ahora se concentra en el ministerio público de Timoteo. Se va a concentrar en sus responsabilidades públicas. Y es precisamente lo que estamos leyendo en el capítulo 4, verso 13. Pero noten que les dice: hasta que yo vaya, ocúpate, hasta que yo vaya. Esto nos hace pensar entonces que este mandato no es a nivel personal, sino ministerial. Pablo esperaba ir pronto, como lo dice el capítulo 3, verso 14. Sin embargo, mientras que Pablo venía, habían cosas muy importantes que Timoteo debía hacer. Pudiéramos decir que Timoteo tenía mandatos negativos para cumplir, como por ejemplo, recuerdan, que le mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, pero también tenía mandatos más bien de orden positivo con relación al ministerio, porque entonces aquí encontramos ante todo lo que le viene a decir y es: ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Es decir, que Timoteo tenía estas responsabilidades con la iglesia de Éfeso mientras que Pablo venía. Eso implica entonces que no son responsabilidades personales. Escuchen eso, porque la lectura a nivel personal, pues la tenía que hacer siempre, viniera Pablo o no viniera.
Sin embargo, aquí le está diciendo, entre tanto que voy, ocúpate en esto, lo cual implica que son responsabilidades en el ministerio. Entonces, las preguntas son, ¿cuáles son esos asuntos en los que Timoteo debía ocuparse para el bien de la iglesia? ¿O cuáles son esas cosas en el culto público que Dios diseñó para nuestro bien? Otra, ¿cuáles son esas cosas que como iglesia debemos valorar porque Dios nos la dio para nuestro provecho? Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Roguémosle al Señor, hermanos, entonces que nos hable en esta mañana a través de este verso. Padre misericordioso, queremos una vez más levantar nuestra voz a ti, reconociendo, Señor, nuestro corazón, nuestra necesidad, sabiendo que tú eres sabio y nos das lo que necesitamos. Que nos ilumines, Señor, con tu palabra en esta mañana. Que abras frente a nuestros ojos, Señor, el correcto entendimiento de este pasaje. Que fortalezcas a tu iglesia, Señor, y aún también a nuestros amigos les hables al corazón. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, para que este mensaje, Señor, sea realmente transformador para cada uno de nosotros. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. En primer lugar, entonces, hermanos, vamos a ver el mandato que le hace Pablo a Timoteo es: ocúpate en la lectura. Primeramente. Por lo dicho, Pablo le está diciendo a Timoteo que se dedique a la lectura pública de las Escrituras. Hermanos, esta es una de las grandes bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo, las Sagradas Escrituras. Estas son la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios traída a nosotros a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos en estos libros exactamente lo que Dios quería que tuviéramos. Esto es una obra gloriosa, ¿no? Dios usó hombres, usó personas, claro, pero hizo una obra con el Espíritu Santo. El Espíritu los inspiró de tal manera que ellos pudieron escribir con su propio estilo, con su poco o mucho conocimiento intelectual que tuvieran, pero el Espíritu Santo guió todo ese proceso de tal manera que todo lo que ellos escribieron era lo que Dios quería decirnos. Eso es una obra maravillosa, una obra que solamente puede hacer el Señor. Ahora bien, estas Sagradas Escrituras tienen todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la piedad. Eso es supremamente importante. Entendamos entonces que si solamente tenemos la Biblia, hermanos, lo tenemos todo. No necesitamos nada más, no estamos escasos. Si solamente tenemos la Biblia, ya no necesitamos nada más. Mientras que si a la Biblia le agregamos cualquier otro tipo de conocimiento, estamos rechazando de tajo la bendición de Dios para su pueblo. Esto se llama sola escritura, un principio de la iglesia reformada. Es el principio que rige nuestras vidas o que debe regirla y también nuestra iglesia. Solo escritura. Creemos que las escrituras son suficientes para todo lo que necesitamos. Ahora, el problema es que muchas veces no las sabemos estudiar, que eso es otra cosa. Pero allí está todo lo que necesitamos. Varias dificultades había en el tiempo de Timoteo. Por un lado, por ejemplo, en aquel entonces los hermanos no tenían Biblias. Esto no existía así como nosotros lo tenemos. Vean, tan delgadito, tan pequeño, tan fácil de cargar, aunque a algunos les da pereza cargar esta Biblia. ¿No? Mal hecho, hermanos. Los hermanos no tenían esto. No lo tuvimos, la iglesia no lo tuvo durante muchos años. Los hermanos lo que tenían era unos rollos, muchos rollos, donde se había escrito la voluntad del Señor.
Y estos rollos eran escasos, así que los hermanos no tenían estos rollos principalmente. Cuando vino nuestro Señor Jesús, estos rollos estaban, por ejemplo, en la sinagoga, y luego empezó a ver estos rollos en las iglesias. Pero escuchan lo que dije, empezó. O sea que hubo un proceso para que las iglesias llegaran a tener estos rollos. Era en rollos donde estaba escrita la palabra de Dios. Mire, ahí tenemos el testimonio de Hebreos 17. Allí nos lo cuenta. Hablando de unas palabras del Señor que además eran una profecía del Antiguo Testamento, en Hebreos 17 leemos: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escuchen, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Lo notan? En el rollo. Claro, se utiliza la palabra libro, pero no es como nosotros tenemos la idea de un libro. Era un rollo. Sus copias se hacían de forma manual. No existían fotocopiadoras, por ejemplo. Y la idea era que cada iglesia tuviera una copia del Antiguo Testamento para su lectura, como se hacía en las sinagogas. Hechos capítulo 15, verso 21 nos da testimonio de que eso ocurría en las sinagogas. Hechos 15, 21 leemos: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Moisés, es decir, el Pentateuco, pero también, pues, según la división que tenían los judíos del Antiguo Testamento, a veces se podía decir Moisés para hablar de todo el Antiguo, o también se utilizarían otras palabras como ley, profetas o algo así. Entonces, esta era la idea, que la iglesia también tuviese sus rollos. Pero además la idea era que tuvieran los rollos del Antiguo Testamento y que fueran adquiriendo los escritos del Nuevo Testamento en la medida que estos se iban produciendo. Por ejemplo, Colosenses 4:16. Allí encontramos este testimonio. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Lo notan? ¿Cuál era entonces el proyecto? Se escribió una carta para una iglesia, dice, pero háganme el favor, hagan que esta carta se lea en esa otra iglesia. Y así las otras iglesias podían empezar a tener estas otras copias del Nuevo Testamento que se estaban escribiendo. Pero analicen entonces, hermanos, que el acceso a la palabra de Dios en muchas maneras no era fácil. No era fácil. Si una iglesia llegaba a tener todas las copias del Antiguo y empezaba a tener las del Nuevo, de todas formas, eso era un proceso, y los hermanos no tenían esas copias. Los hermanos no la tenían. ¿Ven ustedes lo grave del asunto? Los hermanos no tenían esas copias. Por otro lado, bueno, podemos darnos cuenta cómo nosotros, hermanos, hoy podemos tener Biblias, podemos tener acceso fácil a ellas. ¿Cómo podemos tenerlas impresas y tecnológicas? ¿No? Podemos tener Biblias en el computador, en los celulares. Es decir, nosotros tenemos una ventaja enorme con relación a esos hermanos. Nosotros tenemos la Biblia. Claro que también usted debe entender que para que usted tuviera esta Biblia, mucha sangre se derramó. Mucha sangre de hermanos que las imprimían se derramó para que nosotros la tuviéramos. Así que no ha sido fácil estos 2000 años de historia de la iglesia. Por otro lado, hermanos, está el analfabetismo. En ese tiempo era elevadísimo. Es más, pensemos, eso es un problema hoy, ¿no? 20 siglos después de que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, es un problema hoy, se vive luchando en eso.
¿cuánto más en aquel entonces? Si hoy los gobiernos, entidades internacionales están trabajando para que no haya analfabetismo, y hay, ¿no?, en pleno siglo XXI, ¿cuánto analfabetismo había en ese entonces? Entonces, aunque un hermano pudiera tener acceso a los rollos, no sabía leer. Estaba complicado el asunto. No sabía leer, no podía leer. ¿Ven? Es decir, que los hermanos en un gran promedio no tenían acceso a la palabra de Dios. Aunque pudieran, no entenderían, no sabían leerlo. Y esto hacía entonces que la iglesia en gran parte, hermanos, estuviera alejada de la palabra de Dios y que estuviera alejada de esta gloriosa bendición que es la palabra del Señor. Así que se hacía necesario, hermanos, que la lectura de las Escrituras en el culto público fuera de suma importancia. Se hacía necesario. ¿Cuándo más los hermanos iban a escuchar la voz de Dios? Sino cuando se reunían como iglesia y encontraban allí los rollos, por supuesto, y un hermano que supiera leer podía en voz alta leer las Escrituras, leer la palabra de Dios para todos aquellos que no sabían leer. ¿Ven? Tal vez sería el único momento cuando los hermanos escuchaban la voz de Dios para salvación o para santificación. De manera que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, o que Timoteo debía darle un especial cuidado y dedicación a que las Escrituras se leyeran públicamente en la iglesia de Éfeso. Hermanos, pero hoy, cuando la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas sabe leer en la iglesia, porque pudiéramos decir que aquí por lo menos el 99% saben leer, ¿cierto? Hoy, cuando las personas saben leer en la iglesia, se hace necesario también seguir con la obediencia a este mandato de leer las Escrituras públicamente. Ocúpate en la lectura, es decir, que cada ministro del Señor tiene este mandato vigente. Cada pastor debe darle un especial cuidado y dedicación a la lectura pública de las Escrituras en el culto que estamos dándole al Señor. Porque el hecho de que muchos sepan leer no significa que la lean. Lamentablemente. Son muchos los hermanos que no leen la Biblia. Estadísticas muestran que los hermanos no la leen. Hay hermanos que llevan años de creyentes y no la han leído ni una vez. No la han leído ni una vez. No la leen. Les da pereza. Hay hermanos que las tienen es para dormir. Leen una parte y ya se acuestan a dormir porque les dio sueño leyendo. ¿Sí? Hermanos, algunos solamente escuchan la palabra de Dios cuando vienen a la iglesia. Hay muchos de los así llamados cristianos de nuestro tiempo que no leen la palabra de Dios y ¿cuánto necesitan oír la voz de Dios? ¿Cuánto? Gracias a Dios por todos esos hermanos que la leen, pero a veces, hermanos, notamos como muchos, cuando leemos, por ejemplo, aquí públicamente un texto, se asombran, se asustan. ¿Por qué? Porque nunca han leído ese texto. Nunca han leído un texto y lo leemos aquí públicamente y entonces se aterran de lo que hay ahí, no tienen ni idea de por qué la Biblia dice X cosa. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta, hermanos, que no la leen en sus casas, les da pereza. Hay hermanos que son selectivos, ¿no? Leen solamente unos libros, por ejemplo los salmos nomás, las genealogías, eso no las leen, no le ponen cuidado al Antiguo, a Levíticos, a Deuteronomio, no, les da pereza. Y eso realmente muestra, hermanos, que nosotros no valoramos las Escrituras como debiéramos. Y por supuesto, estamos desperdiciando un bien y una fuente de bendición que Dios ha dado para su iglesia. La lectura pública de las Escrituras, hermanos, es algo de suma importancia aún hoy para la edificación de la iglesia y de todos los asistentes, porque la palabra de Dios es una bendición total. Varios textos, mire, les leo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo notan? Toda la Escritura es una bendición para el hombre de Dios.
Pero si usted dice, bueno, pero yo no soy ministro, entonces aquí le tengo este otro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ven? Entonces usted dirá, no, pero yo no soy tan joven. Entonces lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una bendición para toda la iglesia la palabra de Dios. Y solamente he leído 3 versos. Así que debe ser leída. Pero hermanos, la principal razón por la cual la palabra de Dios debe ser leída es para honrar el buen nombre de nuestro Dios. Para honrar el buen nombre de nuestro Dios. Honramos a Dios cuando leemos su palabra con deseo de oírla. Piense en esto. ¿Qué tal, por ejemplo, usted llega a su casa y quiere contarle algo a sus hijos y sus hijos, no, qué pereza, no. No, venga que le quiere decir algo, no, yo no lo quiero oír, qué pereza. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cierto? Es lo que uno piensa. Es decir, lo están respetando, lo están honrando, le tienen al menos un poquito de respeto para oír sus palabras, sus hijos, si lo desechan de esa manera. No. Nosotros honramos a Dios cuando leemos su palabra con deseo de oírla, con ansias, con detenimiento, con compromiso. Honramos a Dios diciéndole que nos interesa lo que Él ha dicho, que nos interesa saber más de Él, más de sus mandatos, más de su voluntad, de cómo fue que desarrolló el plan de salvación y de cómo va a ser nuestra vida futura, que queremos oírle, oír de nuestro Salvador Jesucristo, leer de su hermosura, de su poder, de su gloria, de su gracia, de cómo derrotó a Satanás y a todas sus huestes para dar libertad a su iglesia y cómo Él no habla como hablaba en tiempos antiguos. Entonces lo honramos cuando vamos a las Escrituras para oír toda su voluntad. Esto es importante y esta es la principal razón entonces por la cual debemos leer las Escrituras públicamente, anhelar que llegue ese momento, anhelar cuando nos dicen, bueno, vamos a leer nuestra lectura consecutiva o vamos a leer esta lectura que tiene que ver con el sermón y prestarle atención allí a lo que el Señor quiere decirnos, ¿ven? Honramos al Señor de esta manera, con solo leer la Escritura, pero con leerla bien. La razón principal por la cual los pastores deben dedicar tiempo para la lectura de la Biblia pública es la gloria de Dios. La gloria del Señor. Es que Dios nos dejó su palabra, la cual es gloriosa, y nosotros la honramos cuando precisamente la leemos, ¿no? Alguien la está leyendo públicamente y otros están ahí prestándole atención a la lectura. O como hacemos, la leemos uno un verso y otros otro verso, con toda atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo que permanece para siempre. Isaías dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tenemos este mandato a Timoteo, pero también, hermanos, tenemos el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento y aún algunos pasajes del Nuevo, de cómo los hombres de Dios honraban las Escrituras leyéndolas. Miremos algunos casos. Por ejemplo, Éxodo 24:6. Escuchen, Moisés leía la palabra de Dios al pueblo. Leemos. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En aquel entonces no tenían sino una parte pequeña de la Biblia. Sin embargo, la leían y el pueblo estaba oyendo y comprometiéndose con la lectura. Luego Josué leyó las Escrituras también en el capítulo 8, verso 34 de Josué, por supuesto. Josué leyó las Escrituras también al pueblo. Dice así: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones
y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahí tenemos otro hombre de Dios haciendo, ¿sí lo notan? Haciendo leer todas las palabras, y no solamente a un grupo selecto, sino a todos, aún hasta los niños que estaban haciendo, por supuesto, parte del pueblo. El gran rey Josías hizo lo suyo también. En Segundo de Reyes 23:1 también se comprometió con la lectura pública de las Escrituras. Segundo de Reyes 23:1 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, escuchen, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Una vez más, vemos cómo esto es una práctica de un hombre de Dios. Y el último ejemplo que quiero mostrarles del Antiguo Testamento es Esdras. El sacerdote Esdras también hizo lo mismo en Nehemías capítulo 8, verso 2. Bueno, ahí pudieran leer toda la primera parte de ese capítulo, toda la primera parte. No tenemos tiempo, pero ustedes notarán cómo se dispuso toda esta lectura. Vamos a leer solamente unos versos. Nehemías 8:2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, escuchen, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Como lo ven, los hombres, los santos del Antiguo Testamento le dieron una importancia enorme a la lectura pública de las Escrituras. No solamente en el sentido de que la leyeron, sino también de que congregaron a la gente para que escuchara la lectura de las Escrituras. Y luego, en todas las sinagogas se leía la palabra de Dios, como lo leímos hace un rato, a oídos de todos los congregados. Así que la lectura de la palabra de Dios es un asunto de mucha importancia en la congregación de los santos, hermanos. Cuando nos reunimos como iglesia no puede faltar la lectura de la palabra de Dios, porque Pablo nos está diciendo, ocúpate en la lectura. Es un mandato, por supuesto, ministerial para los pastores, pero es un mandato que involucra a la iglesia, porque ¿a quién hay que leérsela? A la iglesia. Y esto implica, hermanos, entonces, el amor y el valor, el deseo que debemos poner en las Sagradas Escrituras. Nosotros no leemos como Esdras 6 horas, ¿no? Corridas. Leemos 1 o 2 capítulos. Debemos ponerle todo nuestro corazón, hermanos, a la lectura que hagamos de las Escrituras cuando nos reunimos. Segundo, ocúpate en la exhortación. Esta palabra exhortar tiene un significado amplio, tiene el significado de animar, consolar o alentar. Su idea principal es alentar a alguien a hacer algo, animarlo a hacer algo. Por eso, dependiendo del contexto donde esté la palabra, puede significar varias cosas. Exhortar pudiera significar algo como un regaño, si el regaño tiene el propósito de que la persona haga algo. O también puede tener el significado de consolar a alguien, ¿ven? Pero no es meramente ni lo uno ni lo otro, sino la idea fundamental es alentar a alguien a hacer algo, ¿sí? A moverlo, a que reaccione.
en algún sentido. Entonces, Timoteo debía ocuparse en exhortar a la iglesia o en animar a la iglesia a actuar, ¿sí? Aquí vemos entonces que la palabra de Dios no solamente debe ser leída, sino que la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nuestras vidas. Aplicada a nuestras vidas. Escuchen esto, hermanos, porque aquí, si en el anterior fallábamos, en este sí que se falla. En aplicar la palabra de Dios a mi propia vida. Ahí sí que se falla. Porque es más, ¿cuántos hermanos cuando se está predicando no dicen, y si hubiera venido fulano, ¿no? ¿Sí? Se lo están aplicando a otro y no se lo aplican a ellos. Es más, hay hermanos que están fallando en sus pecados. La lectura le está diciendo, el sermón le está señalando su pecado y le está diciendo su error y sale como si nada. Y tú no hiciste, hermano, ¿en qué estaba? O sea que no vino, estaba el cuerpo, pero él no estaba aquí. Algo ocurrió ahí. ¿Qué está ocurriendo? Pues que no se aplica la palabra de Dios a él. Entonces, la Biblia debe ser aplicada a la vida de la iglesia. Que a la Biblia debe dársele su lugar leyéndola, pero aplicándola a cada uno de nosotros. Una simple lectura descuidada de la Biblia no es suficiente. Cuando la leemos como si fuera un periódico o cualquier lectura secular, esto no honra al Señor. Lo que honra al Señor es que la leamos con mucho cuidado, con mucha atención, para aplicarla a nuestras propias vidas. Ese es el propósito. No es meramente traer unas ideas a nuestra mente, sino que la leamos con la idea de que Dios nos está hablando y está requiriendo de nosotros algo cuando nos está hablando. Siempre. Santiago lo dijo así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, oír meramente la palabra de Dios sin comprometerme con ella no es más que un engaño. ¿Escucharon? Oír la palabra de Dios sin comprometerme con ella no es más que un engaño. O permítame los exhorto. Si usted sale hoy de aquí y no aplica nada de lo que dijimos, usted se está engañando. Es un engaño. Solo leer algunos versos nos muestra cómo Dios quiere que actuemos al oír su voz. Miren, si usamos los ejemplos que les cité ahorita, o algunos de ellos, nos vamos a dar cuenta que todos tenían el propósito de comprometer a aquellos a los que se leía. Por ejemplo, Moisés, ¿recuerdan que leyó las Escrituras? Bueno, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es el orden correcto. No es que se leyó y cada uno se fue para su casa y dijo, ve, qué tan bonitas esas palabras. No, porque así hay muchos que, pastor, qué buen sermón, pero pues, ¿y qué? Si no lo cambia, si no toca su corazón, pues no fue tan bueno, o usted no le puso cuidado, o se está engañando. Cuando Josías hizo leer la Biblia, leemos, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Una vez más, Josías hizo que se leyera, pero ellos no dijeron, ve, tan interesante ese libro que acabamos de encontrar. No, se comprometieron con lo que se leyó. Cuando Esdras leyó la ley, se nos cuenta, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito.
Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué hicieron? Leyeron e hicieron caso. Leyeron e hicieron lo que decía en la lectura que hicieron. Hermanos, la lectura de la palabra de Dios siempre tiene que estar acompañada de obediencia. Siempre. Del compromiso de vivirla, a seguirla. El Señor Jesús lo dijo así: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es una seña de alguien creyente. Los otros, ¿qué dijo Santiago? Se engañan a sí mismos. Hay unos que se engañan y hay otros que aman a Dios. ¿Cuál es el que ama a Dios? El que se aplica la palabra de Dios, el que recibe la exhortación, el que es transformado por la lectura de las Escrituras. La palabra de Dios debe ser recibida y aplicada a nuestros corazones, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noten, ella tiene la capacidad no solamente de llegar a nuestra mente, sino de penetrar todo nuestro ser. Y eso implica que llega a mi corazón y me desnuda y muestra en verdad quién soy yo, y me lleva a ser como ella dice, si es que soy un hombre de Dios, si es que soy una mujer de Dios. De lo contrario, solamente la escucho y me engaño. Ella hace el mismo ejercicio, pero el que no cree en Dios cierra sus oídos y su corazón. Ella le llega a lo más profundo de su corazón, pero él dice, no, eso era para otras épocas. Bien, él busca excusas para no aceptarla, para no aplicarla. Pero en un hombre de Dios y en un hombre que se esté entregando al Señor, entra en todo su ser y lo transforma, porque ella tiene la capacidad de hacer esto, de cambiar su corazón. Por eso el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. El crecimiento, hermanos, que requerimos está en la palabra de Dios. Y al ir a ella debemos hacerlo entonces con un deseo intenso, como de un niño hambriento. ¿No? Usted ha visto un bebé cuando tiene hambre, ¿qué lo calla? ¿No? Hasta que le dé de comer. ¿Sí? Cuando usted ve a un niño deseoso de comer, nos está dando la ilustración que así debemos ser nosotros con la palabra de Dios, y debemos estar deseosos de cuando llega la lectura, pero cuando llega la exhortación también, ¿no? Algunos que cuando están en la lectura está bien, pero llegó la exhortación y como que tengo ganas de ir al baño, como que bueno, un tintico o algo así. Cuando llega la exhortación no la quieren. O se ponen a pensar en otras cosas. No, debemos desear la leche espiritual no adulterada con todos sus efectos, para que transforme nuestras vidas, para que me cambie, para que me dé el crecimiento para salvación que necesita mi alma. De manera que es tarea de los pastores no solamente hacer que la Biblia sea leída, sino aplicada a los corazones, lo que estoy haciendo ahora. Debe ser aplicada a los corazones. Dios dio a esos hombres, a los pastores verdaderos de la iglesia o a la iglesia, con la capacidad de hacer esas cosas. Así que, como Timoteo, los pastores deben dedicarse a la exhortación de la iglesia con la palabra de Dios. Es decir, nosotros no somos maestros de escuela. Y no estoy diciendo que sea malo ser maestro de escuela, pero no somos maestros de escuela. Nosotros no vinimos simplemente a traer un conocimiento, vinimos a aplicarlo a los corazones de la iglesia también. Con el propósito, por supuesto, de que la iglesia logre lo que la Biblia dice: crecer, ser contristados tal vez cuando están en sus pecados, ser corregidos de su maldad, ser instruidos,
ser consolados, ser animados. Así que se le dice a Timoteo, léasela a la iglesia y exhorte a la iglesia. Léasela y aplíquesela. Léala y anímelos a obedecer, a vivir conforme a ella, a cumplirla. La idea es que la palabra de Dios llegue al corazón de la iglesia y los transforme, les cambie, enternezca sus corazones llevándolos a la acción, a la santificación, a la conformidad a Dios. Así que, amados hermanos, no solamente debemos valorar la lectura, debemos valorar que se me jalen las orejas públicamente. Debemos valorar que se me consuele públicamente, de que se digan unas palabras de ánimo, de que se llame al arrepentimiento, de que se señalen los errores. ¿Por qué? Porque todo eso hace parte de la exhortación de acuerdo al pasaje que se predique. Debemos valorar eso. Debemos venir a la iglesia con el ánimo de leerla juntos. Eso debe ser algo que nos guste. Por ejemplo, hay papás que tienen la tradición de leerle un cuento al niño, ¿cierto? Tal vez, no sé si aquí alguno sea así, pero cuando eso se forma, ese hábito, entonces llega el niño por la noche y dice, bueno, ¿no? ¿Qué me va a leer hoy? Tal vez el niño va y lo escoge y le trae el libro al papá y le dice, quiero que me lea esto, ¿cierto? Le gusta. Bueno, así debemos venir nosotros. ¿Qué vamos a leer hoy? ¿Qué vamos a leer juntos hoy? ¿Qué empezamos a leer hoy? ¿No? El Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 1. Debemos anhelar cada domingo leerlo juntos. Pero también debemos anhelar y amar, hermanos, la exhortación, que se nos aplique esa palabra. Es más, si no se nos aplica, debiéramos decir, bueno, pero algo faltó aquí. Necesitamos ser animados, retados, llamados a la acción. Eso debemos anhelarlo. Tal vez por nuestros pecados en nuestra casa leemos las escrituras, pero nuestros pecados nos hacen ciegos. Así que al venir acá y al saber que Dios está en medio de nosotros, nos trae, hermanos, la exhortación que necesita nuestra alma. Por eso debemos venir con ese ánimo a la iglesia, de que se nos exhorte. Porque Dios está aquí en medio de nosotros de una manera especial y diferente a como está con nosotros cuando estamos fuera de este lugar. Tercero, ocúpate en la enseñanza. El mandato es, ocúpate en la lectura, la exhortación y ahora en la enseñanza. La palabra de Dios, hermanos, debe llegar al corazón de la iglesia, pero también debe llegar a la mente de la iglesia. Debe llegar a la mente. Es más, el orden correcto sería que llegue a la mente y luego al corazón. Sin embargo, hay que decir varias cosas allí. Hermanos, necesitamos un corazón transformado, pero también necesitamos una mente enseñada. Una mente que sepa qué es lo que creemos. Y más en estos tiempos que nos ha tocado de tanta herejía, de tanta secta. ¿Cuál es la verdad? Hay hermanos que no hacen diferencia entre un grupo y otro grupo, entre una secta y otra secta. Hay personas que no hacen diferencia, no entienden. Es más, hay personas que están en una secta y de pronto se les menciona una buena iglesia y piensan que la buena iglesia es la que es la secta. Ni siquiera saben un poco de historia, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesitamos ser enseñados. Es bueno tener un corazón transformado y correcto, pero también es necesario saber qué y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y existirían muchos ejemplos que pudiera darles. Por ejemplo, ¿por qué aquí ora una persona y los otros están en voz baja? ¿Ah? ¿Por qué en otras iglesias todo el mundo ora al tiempo? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es el orden? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ven? Necesitamos ser enseñados. ¿Cómo es el orden correcto? Tenemos aquí el balance correcto. Necesitamos ser exhortados y necesitamos ser enseñados. Miren, si somos exhortados sin la palabra, es decir, sin la enseñanza, muchas veces eso se convierte en una imposición. Es decir, se les dice, hermano, ustedes tienen que hacer esto. O sea, está la exhortación, pero ¿y por qué? No está la enseñanza. Entonces es más difícil abrazar la exhortación
si no está la enseñanza, deben estar ambas. Se pudiera volver hasta un asunto de legalismo. Haga esto y esto no, pero no saben por qué. No saben ni no tienen ni idea de por qué hacer o no hacer las cosas. Entonces, las dos cosas son necesarias. El hecho de que Pablo le dé su lugar aquí nos muestra que la exposición sistemática de la palabra de Dios es necesaria también para la iglesia. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde las dos cosas son excluidas en varios círculos. Por ejemplo, algunos no quieren enseñanza, algunos no quieren aprender. Hay iglesias donde no se quieren sentir en clases como en clases de escuela, ¿sí? Llega una persona a la iglesia y sacamos un tablerito, por ejemplo, es un problema. Para muchos es un problema. No se quieren sentir como que están en una escuela recibiendo clases de Biblia. Y tuercen algunos textos para decir que no debemos aprender de la palabra de Dios. Es decir, hay muchos que piensan que la escritura o que la enseñanza de la escritura no es necesaria, que el ministerio de enseñanza no es relevante. Se oponen a la enseñanza en cualquiera de sus formas. Ellos dicen, lo que necesitamos es que me ministre. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Entonces, hágale. Son 2 horas de culto, ojalá las 2 horas de ministración. Bueno, también con un mal entendimiento de lo que es esa palabra. Se oponen entonces a la enseñanza en cualquiera de sus formas. Se oponen, por ejemplo, a memorizar textos de la Biblia. Se oponen a aprender lecciones, ¿no? Por ejemplo, algunos se asustan porque nosotros podemos decir que tenemos un catecismo, que tenemos una confesión de fe, ¿no? Y se oponen a esas cosas. Se oponen a la enseñanza, al ministerio de enseñanza. Le quieren quitar a los pastores la autoridad que ellos tienen como maestros, pero Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Dios hizo a los pastores maestros. Por lo tanto, los pastores no solamente están para exhortar a la iglesia, sino para enseñar a la iglesia. Y como Dios le da ese magisterio a la iglesia, ellos tienen la autoridad para hacer cierto material y traérselo a la iglesia y decirle, hágame el favor y se estudia esto. No, yo solo Biblia. Eso es un error absoluto, un error total. Se oponen a la enseñanza. Se oponen a la enseñanza tradicional a través de un maestro, se oponen a leer buenos libros, se oponen a memorizar, a aprender ciertas tareas, porque piensan que lo que necesitamos es que se nos toque el corazón. Necesitamos pasión, sí, pero necesitamos vida cristiana que llega a través de las operaciones del Espíritu Santo por la enseñanza. Es decir, hay que saber cómo actúa el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, yo lo que necesito es el Espíritu. Bueno, sí, pero también debe entender cómo es que actúa el Espíritu. El asunto no es más que un error de ignorancia bíblica, porque la manera como actúa el Espíritu Santo es a través de la enseñanza. Así actúa Él. ¿Cómo toca mi corazón Él? Algunos quieren como que vayan ahí por la calle y de un momento a otro sentir algo. Pues así no actúa Él. Él actúa a través de la Biblia. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que Él actúa a través de la Biblia. Y que si en la Biblia alguien fue tocado en su corazón, fue a través de la Biblia. Es un entendimiento incorrecto de la forma de actuar del Espíritu Santo. Las dos formas deben estar enseñando la palabra y aplicando la palabra. Viene a nuestra mente y lo aplica. Donde no se puede tener estas dos cosas, no va a haber cambio, no va a haber transformación y no va a haber una verdadera pasión por Dios y sus cosas. No la puede haber. El que inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, escuchen, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados,
sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué dicen sus palabras? La enseñanza final es creced en dos cosas, en la gracia, pero también en el conocimiento. Así que el aprendizaje en la vida cristiana es algo importante que no se puede desechar. Hay que tener un balance correcto. Y hay unos que rechazan entonces la enseñanza, pero conforme a lo que vemos del Espíritu Santo, de sus palabras, de lo que inspiró, nosotros no debemos desechar la enseñanza. Pero hay otros que rechazan lo otro. Hay otros que se dedican a la enseñanza o se dedican al aprendizaje, leen, estudian, compran libros y corren a cuanta conferencia hay, estudian y llenan su mente de conocimiento, pero no quieren aplicar nada a sus vidas. Nada. No, hay gente que lo asusta a uno, se le paran al lado y le hablan a uno de teorías teológicas, de ideas teológicas, pero a la final uno ni asisten a las iglesias. ¿Sí? No tienen nada de piedad. Nada de piedad tienen en sus vidas. Entonces sí, están llenando su mente de conocimiento, pero es una enseñanza que a la final no tiene cabida en ellos. Le dan cabida aquí, pero no la dejan bajar más. No la dejan bajar ni un poquito. ¿Sí? Para nada. Ellos no piensan en el cambio. Tienen mucho conocimiento, pero nunca viven lo que saben. Pueden citar textos bíblicos de memoria, o pueden citar citas, discúlpeme la redundancia, de teólogos. Saben diferencias entre las controversias cristianas y las pueden explicar que muchos, pero tienen un corazón duro para con Dios. Duro, como una piedra. Les falta la exhortación, el ánimo de aplicar la verdad aprendida y no la quieren aplicar, no la quieren abrazar. Ambos extremos hay que evitarlos. Debe haber lectura, enseñanza y exhortación. Tiene que estar. Eso es lo que le está mandando Pablo a Timoteo y a nosotros esta mañana. Deben ser enseñados en el conocimiento de las Escrituras. Hay que aprender muchas cosas, algunas fáciles, otras no tanto, como lo acaba de decir el apóstol Pedro. Debemos aprender la sana doctrina, debemos aprender la voluntad del Señor, debemos saber por las Escrituras la voluntad de Dios, la cual está expresa en las Escrituras. Todo lo que necesitamos saber lo tenemos allí, pero tenemos entonces que entrar en este ámbito o en este rol de maestros y discípulos. Tenemos que entrar en esa dinámica. ¿Sí? Veremos cómo lo dice Hebreos 5, verso 11 y verso 12. Hay una reprensión en el primer verso. Dice el escritor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, como lo ven aquí, el ministerio de enseñanza es parte fundamental en el plan de Dios para la iglesia. A estos hermanos tienen que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, a ellos. Pero uno pudiera hacer ciertas preguntas. ¿Usted sabe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Hay hermanos que no lo saben, no han aprendido, ¿no? Cuando están en iglesias, digámoslo, en ciertas iglesias que no enseñan, pues bueno, ellos tienen la excusa, no, pues a mí nadie me dijo, a mí nadie me enseñó, pero a veces están en iglesias buenas que enseñan y entonces uno dice, ¿y por qué no sabe?
Algo así pasó aquí. Imagínense, debían ser ya maestros, pero no. Resulta que la necesidad era enseñarles otra vez cuáles eran los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, noten algo interesante, que aquí vemos la dinámica de maestros y estudiantes. Eso es la iglesia. Entre otras cosas, la iglesia tiene que estar en este rol o dinámica del trabajo de maestros hacia discípulos, de aprender, de estudiar, de saber, de que alguien me enseñe. Es decir, el escritor de Hebreos les está diciendo que debían ser mejor estudiantes de lo que eran. Eso es lo que les está diciendo. El lenguaje que usa en esta parte es uno de maestros y estudiantes, porque esa es la dinámica determinada por Dios para su iglesia. La iglesia debe entrar en este proceso de aprendizaje, es decir, cada uno de los hermanos, no importa si lleva 30 años, porque si no sabe cuáles son los rudimentos, hay que ponerlo a estudiar los rudimentos. Cada uno de los hermanos entonces tiene que someterse al ministerio de enseñanza de la iglesia. Efesios 4:11 nos enseña que Dios dio algo llamado el ministerio de enseñanza, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué lo dio? No es para que los hermanos lo rechacen. No es para que los hermanos saquen excusas y digan, no, es que yo siempre he sido malo para leer, pastor. Siempre. O yo siempre he sido malo para estudiar. No. Es para que los hermanos sean estudiantes de la gloriosa palabra de Dios y así lo honren y para que así crezcan para salvación. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Timoteo, por su parte, como era ministro, tenía que ejercer la actividad de ser maestro. Ocúpate en la enseñanza pública. Pero si miramos la moneda del otro lado, la iglesia entonces tiene que ponerse bajo el ministerio de enseñanza de la iglesia. Es el plan de Dios para la edificación de su iglesia. Y si hemos de crecer para salvación, si hemos de ser salvos y si hemos de tener algún consuelo en esta vida presente y en la futura, será a través del ministerio de la enseñanza, hermanos. Escuchen eso. Escuchen eso. Hermanos amargados en las iglesias. ¿Dónde estaría su consuelo? En la enseñanza. Hay hermanos con problemas, muchos problemas en su vida diaria, en su familia, en su trabajo. ¿Dónde estaría la solución? En el ministerio de la enseñanza. En la enseñanza, en abrazar la enseñanza, en buscarla. Hay que saber que allí Dios quiere transformar mi vida, entonces yo tengo que buscarla. Y cuando la iglesia está proveyendo esto, entonces yo tengo que someterme al ministerio de enseñanza de la iglesia, de mi iglesia, donde el Señor me ha puesto. Esa es la dinámica, amados hermanos. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que tener. Y me llama la atención algo interesante. Que muchos pastores o muchas iglesias viven felices en hacer actividades. Actividades y actividades, que una salida, que un paseo, que un viaje, que un microfútbol, que no sé qué, que esto, como iglesia. ¿Y a qué horas aprenden algo? ¿A qué horas? Tenemos como iglesia que hacer las cosas como Dios las quiere. Someternos a un ministerio de enseñanza. Y eso requiere tiempo. Tiempo y esfuerzo. Siendo esto así, se le dice a Timoteo: ocúpate en la enseñanza, ocúpate en enseñarle a los hermanos la doctrina, la palabra de Dios, su voluntad. Un buen pastor entonces se dedicará a la enseñanza. Un buen pastor es un maestro, recuerden, es apto para enseñar porque vive, pero porque también entonces tiene que compartirle a la iglesia, como ya lo vimos. La iglesia necesita un ministerio de enseñanza. Necesita hombres capacitados por Dios para este fin. Y este ministerio está en las manos de los pastores de la iglesia, a los que se les dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza públicas. Así que quiero decir algunas cosas para terminar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, cierto? Es la pregunta, porque este es un mandato para los pastores.
¿Qué tenemos nosotros, la iglesia, que ver allí? Que es conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de la iglesia, que los pastores se ocupen en la lectura, exhortación y enseñanza de las Escrituras. Es conforme a la voluntad de Cristo. Así que, primero, este mandato muestra el amor de Jesucristo por su iglesia. Piensen en eso. Este mandato muestra el amor de Jesucristo por su iglesia. Mire, si usted es un creyente, ¿le interesa ese tema o no? Esto muestra el amor de Jesucristo por usted. Mire, Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz por sus ovejas. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí lo tenemos hoy, hermanos, cuidando a su iglesia, dándole a la iglesia exactamente lo que la iglesia necesita. Él sabe cuánto necesitamos la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él lo sabe. Y por eso, hermanos, está aquí designando a sus ministros para que ellos administren estas cosas que necesitan sus ovejas. ¿Puede ver usted el amor de Cristo ahí, hermano? ¿Puede verlo cuidándolo? Ahí está cuidándolo. Vea esta mañana al Señor haciendo este trabajo de cuidarlo, preservándolo. Ve al Señor proveyendo para sus necesidades, proveyendo para sus necesidades espirituales. Ve a Dios como este Padre amoroso y responsable que le consigue a sus hijos lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan? Lectura, exhortación y enseñanza. Segundo, este mandato muestra qué cosas debemos valorar, hermanos. El apóstol Pablo, enseñando de la oración a la iglesia de Éfeso, le dijo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La verdad, hermanos, es que nosotros no sabemos muchas cosas. Somos ignorantes de muchas cosas. No sabemos qué cosas son buenas para nosotros. A veces podemos pensar que algo es bueno y no, pero si vamos a las Escrituras podemos saber a ciencia cierta que es bueno para mi alma. O puedo saber qué cosa me conviene. Bueno, aquí estamos viendo que si el Señor le manda a sus pastores dispensarles estas cosas a la iglesia, es porque esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que necesita la iglesia. Miren, hay personas en la iglesia que quieren obras de teatro, shows musicales, entretenimiento, pasar un buen rato en términos de entretenimiento, pero escuche, usted no necesita teatro. Pues si quiere ir al teatro, vaya, pero usted no necesita eso. ¿Sí? Usted no necesita un show musical, así sea con música cristiana. Eso usted no lo necesita. ¿Ven? Usted necesita lectura, exhortación y enseñanza. Eso es lo que necesita su alma. Eso es lo que usted necesita. Lo demás son cosas que su alma no necesita. Por eso el Señor nos da lo que necesita nuestra alma. Y en ese orden de ideas, entonces usted, hermano, debe valorar más el culto público como el Señor lo diseñó. Y en el culto, además de cantos, ofrendas, hay lectura, exhortación y enseñanza. Valórelas. Póngalas en alto. Honre al Señor dándole el valor a lo que Él le da valor. Usted no necesita entretenimiento, necesita Biblia, leída, enseñada y aplicada a su alma. Y por último, seguimos predicando a Jesucristo. Miren, los niños, los que nos acompañan, los amigos, este ser maravilloso llamado Jesucristo que cuida a su iglesia cada día, que la sustenta, que la protege, que es el Salvador de la iglesia, que la cuida todo el tiempo. Él es el Salvador nuestro, es el Salvador de los pecados de las personas, es el que le perdona sus faltas y sus pecados. Por eso seguimos llamando. Si usted viene a Jesucristo en fe y arrepentimiento, Él le dará lo que usted necesita. Si viene a Jesucristo en fe y arrepentimiento. Como iglesia podemos testificar que estamos felices, gozosos, dichosos con nuestro Salvador, porque nos cuida todos los días. Hoy lo estamos viendo, ¿sí?
Así que si usted viene a Él, también podrá experimentar que lo va a cuidar por toda la eternidad y que le va a dar todo lo que usted necesita. Todo lo que necesita su alma. Por eso lo invitamos, mire, acérquese a este maravilloso Salvador para que su alma no tenga necesidad de nada, como Él mismo dijo, el que venga a mí no tendrá sed jamás y no tendrá hambre jamás. Acérquese a Jesucristo en esta mañana. Acérquese a Él, ruéguele, pídale su perdón, acérquese con esa fe que podrá salvar su alma. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso, por tu enseñanza, por tu exhortación, por tu palabra. Señor, nos gozamos sabiendo que tú has venido a nosotros esta mañana con ese amor tan grande para seguir edificando tu iglesia, Señor. Nos sentimos siempre mal al pensar en nuestros pecados y al ver tu fidelidad, al ver tu gracia, al ver tu generosidad, Señor. Pero también podemos gozarnos, Señor, al ver eso, tu amor por nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos cómo estas responsabilidades ministeriales son de suma importancia para cada uno. Señor, pon esto en nuestros corazones, que la valoremos, que abracemos tu enseñanza, la exhortación y la lectura. Señor, que valoremos lo que tú valoras y así esta iglesia crezca, te honre, te glorifique, teniendo vidas transformadas conforme a tu palabra. Señor, gracias una vez más por tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.